Y vamos a dar paso al doctor Enrique Morgado Rodríguez, médico nacional, 20 de noviembre, ISSSTE. Curso de Teoría de la Administración del Programa de Maestría en Administración, Universidad de Las Salles, México, Distrito Federal. Adiestramiento en endoscopía del tubo digestivo. Curso en cirugía del colon y recto en la American College. Diplomado en cirugía laparoscópica a través del Hospital Ángeles, Clínica Londres, su reconocimiento a través de la UAB. Profesor adjunto en diplomado en cirugía de mínima invasión a través de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Anáhuac del Norte. Y vamos a dar paso al doctor Enrique Morgado Rodríguez con el tema Los retos de la salud en México. Fuerte el aplauso para el doctor Enrique Morgado Rodríguez. Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes por su presencia. Primero que nada, vamos a hacer la siguiente observación. Vamos a tener que hacerle un poquito bajar el tono a la plática, porque con la excelente plática que nos dio el doctor, quien nos antecedió, como que desde el médico político y todas las observaciones que nos hizo ver dentro del sector salud, creo que si seguimos hablando en ese tono o lo elevamos, entonces sí, doctor, vamos a ser perseguidos o nos clausuran del local, Y mañana tendremos que sesionar en el Parque Central de aquí de la Alameda de Querétaro. Entonces, creo que tenemos que mencionar algo que es muy importante. Todos, o la gran mayoría de nosotros los aquí presentes, conocemos lo que es la medicina. Algunos ya estamos titulados, otros ya vivimos a través del siglo anterior y hemos llegado al siglo XXI. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos ha sucedido a través de los años en nuestro ejercicio profesional? En un país como el nuestro, en la Ciudad de México, en donde el pregón es de que existe la libertad de ejercer la profesión y la libre prescripción médica, hay que ver si realmente eso es verdad. ¿Qué ha pasado desde que estuvimos en las aulas? Los que pasamos hace 40 años, 42, yo el 23 de octubre de este año cumplí 42 años de titulado. Entonces, creo que sí tenemos algo de experiencia para hablar dentro de la medicina. La siguiente. La mejor descripción de la salud en el mundo fue expresada y escrita en el año de 1953 por Sir Leonard Wood, presidente de la Asociación Médica Mundial, en la primera conferencia mundial de educación médica en 1953 en Londres, cuando él dijo lo siguiente: el mundo se ha encogido tanto que ya no podemos tener una visión provinciana de nuestros problemas. Y estamos hablando de hace más de 50 años, cuando todavía pues ya había cierta celeridad en los medios de comunicación, había la radio, ya había ciertas cosas, pero todo lo que era en un momento dado promoción, divulgación de ciertos esquemas, estaban abiertamente censurados. Entonces, así pasamos y nos vemos a la siguiente diapositiva, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido en la era tecnológica con el paso del tiempo? ¿Qué más evidencias de globalización mundial cuando actualmente nosotros estamos viviendo una velocidad espeluznante de que si sucede una epidemia en el otro lado del mundo, en ese momento se instalan toda una serie de mecanismos
para la prevención o la contención de esa epidemia, y entonces eso es la globalización de la prevención de la salud en el entorno que nosotros nos conlleva, y que en un momento dado, en un minuto, se alarma todo el planeta. ¿Y qué es lo que tienen que participar? Tienen que participar médicos, laboratorios, industria farmacéutica, para contener esa vorágine de desastre o de medicina de desastre que está sucediendo al otro lado del planeta. Pero ¿qué necesidades tenemos nosotros dentro de la educación para poder lograr todo esto? Entonces, si esto lo llevamos también a otro nivel, tenemos que producir médicos que tengan las características de globalización y sus conocimientos universales, porque los médicos andan de un lado para otro prestando sus servicios y tienen que tener la capacidad para poder resolver esos problemas. La siguiente. Los retos pues, son combatir todas estas enfermedades. Obvio, ahí participa el médico, participa toda una comunidad de administración y sanidad pública, las universidades, la industria farmacológica, para que evitemos este debacle de que cada año estas enfermedades matan a más de 17 millones de personas en el mundo. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos que producir un médico global. Hablando de globalización, nosotros tenemos que ya participar con una educación más completa y que esté universalizada. La siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Que las facultades de medicina de todos los países produzcan en igualdad de circunstancias una educación médica similar de acuerdo a la geografía de donde tú estés viviendo, para que en un momento dado tu práctica médica pueda ser igual que en cualquier parte del mundo. Pero este concepto del último renglón es fundamental. Tiene que tender a estándares internacionales, y ahí es en donde la puerca ya torció el rabo. Ahí se termina la discusión. La siguiente. ¿Por qué viene el cambio? El doctor que nos precedió habló perfectamente desde cuando fue la primera junta de la atención primaria de la salud, Alma Ata, del 6 al 12 de septiembre de 1978. La siguiente, en donde como conclusiones promovieron una acción urgente por parte de todos los gobiernos del mundo para proteger y promover la salud de todos los pueblos, haciendo la siguiente declaración. La siguiente. El doctor nos los hizo con una brillante exposición, pero esto como factor primordial llevaba un gran objetivo social, que era la atención del ser humano, en donde la definición de salud, el estado completo de bienestar físico, mental y social, más no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades, prevalecía como objetivo y como bandera que en ese momento se estaba promulgando en 1978. Y de ahí nos hicieron ver que existía ya en aquel entonces una desigualdad, que él nos la mostró, que mientras el capital crece, para abajo, en igualdad de proporciones, no es el bienestar de la población, sino que hay más pobres con mayores necesidades, y que además se suma a todo esto el incremento demográfico mundial en toda su capacidad. La siguiente. Entonces, aquí empezaron a crearse una serie de derechos que el pueblo tenía el derecho a una salud en su atención, que era precisamente el derecho a la salud, y que en la Ciudad de México se clasificó dentro de la Constitución
constitución política de los Estados Unidos mexicanos a partir de esa etapa como derecho a la salud constitucional y no se ha derogado, nada más que todos se la pasan no sé por dónde. Así es, los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, ya nos lo dijeron, y la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Si ustedes ven, estamos inmersos en un factor social de prevención de la salud. Ya no estamos hablando de que vamos a tratar las enfermedades. Estamos hablando dentro del mismo contexto, con las mismas palabras, con los mismos renglones, pero del ámbito de la prevención. Prevención que de las escuelas y facultades de medicina y de todos los ámbitos institucionales poco a poco se ha ido disminuyendo y que entonces esa prevención se ha hecho a un lado. El factor social, el incremento de presupuestos para prestar esa prevención se ha venido desapareciendo, se ha vuelto invisible. Todo el mundo habla de salud y de prevención, pero nadie la aplica, ni nadie dice cómo hacerle. Nos dicen pomposamente, ahorita que vienen las epidemias de influenza, nuestros hospitales están llenos y tenemos la capacidad para vacunar a toda la población que lo requiera para la vacuna de la influenza. Sí, señor, pero nada más que no tienes enfermeras, no tienes médicos, no tienes insumos para poderles aplicar. ¿Por qué? Porque el presupuesto de personal no fue contemplado para poderle pagar el sueldo a esa gente. Entonces, o sea, que ahí la prevención empieza a desaparecerse, o le ingresan al sistema de salud de diagnóstico y resulta que los tomógrafos nunca aparecen. Así es de fácil en la Ciudad de México. Entonces, todos estos preceptos de que la obligación es de los gobiernos para cuidar la salud de los pueblos, poco a poco se va diluyendo inmensamente. ¿Por qué? Porque atrás le quitaron una base que era la educación. Y en esa educación realmente nadie quiere hacer nada a cambio de que no exista una retribución. Durante todos mis años anteriores, yo trabajé en instituciones de salud como el Seguro Social y como el ISSSTE, ¿verdad? En donde el mayor pleito que había era precisamente luchar por los presupuestos y obtener los recursos para poder trabajar. Pero posteriormente, con todas estas regulaciones, surgen nuevos preceptos. La siguiente. ¿No? En el 82, cuando publica Miguel de la Madrid las modificaciones a la Ley General de Salud, que fue propuesta, modificada desde el sexenio de López Portillo, pero después no le alcanzó el tiempo al señor para publicarla y vino hasta el 82 para promover la Ley General de Salud. Ya hablaba de una serie de inclusiones dentro del sector público y privado de la medicina en México, que es la siguiente: la legalización de la medicina. Siguiente. ¿Verdad? Entonces, en 1982 empieza a haber una serie de promociones, porque han de saber ustedes que en ese entonces las promociones y las presiones después de la devaluación que hubo en aquel entonces, del sexenio previo al 82, hubo muchísimas presiones para las cuales el presidente de la República, para poder manejar su economía interna, uno de los requisitos que le pusieron condicionantes era de que tenía que cumplir con sus obligaciones para pagar la deuda interna, la deuda externa, que era mínima en aquel entonces, eran creo que 70,000 millones de dólares. Era mínima, con lo que le había dejado López Portillo, de lo que habían aportado los petroleros, se pagaba eso y más. Pero como le dijo el Banco Mundial, no señor, no me des la liquidación, dame un abono, hermano, y si quieres te presto más, ¿verdad? Así es. Entonces no liquidaron la deuda externa y sí empezaron a condicionarle con una frase muy clásica:
los bancos nacionalizados no sirven para hacer negocio. Entonces, tus usuarios de tu economía bancaria tendrá que serle devuelta a través de intereses. Y acuérdense que vino una hiperinflación semanal, quincenal, mensual, en donde todo el mundo, como vieron que los intereses iban escalándose, vendías el automóvil, comprabas acciones y en un mes decías, ya voy a ganar, pero cerca de ese sexenio fatídico, los ricos que hicieron lo mismo que el sexenio anterior, se llevaron la lana y dejaron sin propiedades, sin nada, a todos los mexicanos. Y el sector salud fue el que más cruda realidad tuvo. ¿Por qué? Porque saquearon el seguro social y todos sus presupuestos se los quitaron. Ya no hubo para seguir trabajando. Entonces comenzó una serie de reformas al sistema de salud para promover cambios estructurales en el sector mediante una mayor presencia del sector privado. Así como ya estabas fregado, pues ahora te voy a dar otro, ¿no? Vamos a crear sistemas de organización y administración del sector de la salud, pero se olvidaron hasta ese momento de la educación, ya lo dejaron lejos. Ya la prevención también le quitaron el presupuesto. Ya nos estaban anunciando otra vez a retomar el negocio de la industria farmacéutica para retomar el control de la medicina en México a través de los servicios médicos privados. Entonces presionan al señor Miguel de la Madrid e inclusive fueron los propios bancos, en donde todavía en aquel entonces hay un estudio en donde decía que la capacidad de ahorro de los mexicanos, a pesar de todas esas debates, todavía teníamos la capacidad de poder ahorrar con un salario pésimo, ¿verdad?, el 12% que lo podíamos guardar en el colchón, te lo podías tomar en un café, comprarte paletas en el parque e irte de vacaciones sin que tú vieras menospreciar tu sueldo y no le debieras a nadie. Entonces nos empezaron a regalar otra vez los espejitos por el oro, nos dieron tarjetas de crédito, nos llenaron de tarjetas de crédito y con una suma, con una facilidad, la suma del crédito total se aumentaba de acuerdo a la inflación. Si te daban un crédito de 15,000 pesos, a los 6 meses ya tenías 70,000. ¿Por qué? Porque la inflación así estaba en ese momento. Pero vean ustedes cómo la economía nos fue deteriorando a todos y en ningún momento, fíjense, el médico se levantaba de su escritorio todavía para quejarse porque el Seguro Social, el ISSSTE, las instituciones mal pagadas o bien pagadas, de acuerdo a como te hayas alquilado, ¿qué decíamos? Seguíamos obteniendo ciertos beneficios que se iban a nuestra bolsa. Hasta ese momento todavía no nos volteaban de cabeza y nos sacudían, porque posteriormente sí ya te esculcaron, te quitaron todos tus bienes, vieron cuántas dinero tenías ahorrado y te lo fueron quitando poco a poco. La siguiente. Entonces, ahí uno de los grandes promotores para quitarle el dinero a los mexicanos fue el Banco Mundial. ¿Por qué? Por el pretexto de que para que te condonemos la deuda, que condonaron la deuda a todos los países tercermundistas, pero con las condiciones de que dejaran entrar a las empresas y se adueñaran de las riquezas nacionales, que persiste hasta la fecha. Entonces, aquí, en todo esto, es un factor importante la descentralización de los servicios de salud, como nos dijo el compañero. Ya en este momento van a desaparecer el Seguro Social, el ISSSTE, para volverse otras secretarías de atención
pero seguimos sin hablar de educación. La educación, ¿dónde quedó? ¿Dónde han estado los últimos 30 años los muchachos que ya salieron en esta nueva generación dentro de esta vivencia del neoliberalismo y globalización mundial, con su educación, que es de alta calidad porque cuesta, ¿verdad? De mucho poder para adquirir todos los insumos de las universidades del primer mundo, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Son tan malos como los que salen de otras escuelas. ¿Por qué? Porque no tienen razonamiento común para lo que vamos a ver. La siguiente. En la legislación mexicana nos lo restregan en la cara que tenemos la participación del médico ya legalmente, desde que esto surgió, la responsabilidad jurídica del participante en responder por los hechos de que participa. O sea, es un mal que acarreamos de otros países para llegar aquí a criticarnos, a vilipendiarnos, a acusarnos, a sobornarnos, y aunado a todo lo que es la corrupción, hay quienes aconsejan, pues demándalo. Oye, pero si me trajeron un paciente en fase terminal y querías que lo reviviera, si no era cualquier cosa, ¿verdad? Pero el juez lo primero que pregunta, ¿qué hizo usted y cómo lo hizo? No, yo le voy a devolver la pregunta, ¿qué hicieron los familiares y cómo lo hicieron después de varios meses? Porque este padecimiento no nació ayer, tiene meses. Y ya cuando se aburrieron del chilladero del paciente, cuando ya lo vieron que estaba boqueando o porque ya no los dejaba dormir, entonces sí ya lo traen al hospital y acusan, y entonces viene la debate con el médico. Estos ya son preceptos que entonces empezamos con una educación ya muy diferente para el ejercicio de la profesión. Entonces estamos inmersos en una situación de tipo ya más participativa para corregir nuestros problemas de la atención médica. ¿Por qué? Porque si antes no lo hacíamos porque teníamos una medicina más romántica, más humanística, de anotar en forma descriptiva y total y completa cómo encontrábamos a nuestro paciente y cuál era el pensamiento de cómo se debería de manejar, no lo hacíamos. Pero en este momento, con esta responsabilidad jurídica, lo teníamos que hacer. El Seguro Social ya empezaba con las auditorías del expediente médico. La siguiente. Entonces, aunado con estas crisis económicas, en las que reiteradamente se fomentan la incorporación de los principios de descentralización en el manejo de los recursos y programas de salud en situaciones que ya estaban muy lejos de poder tener para beneficiar a un paciente. La siguiente. Todo esto ha repercutido en todos los ámbitos económicos, pero menos en la práctica médica. Económicamente ninguno se ha hecho rico a través de este nuevo sistema. Al contrario, seguimos siendo dependientes 100% como asalariados, todos, por la corrupción que impera a todos los niveles. Y miren, pasé por las instituciones públicas y trabajo en un hospital privado. Afortunadamente, como que nos escuchan un poquito y pertenecemos a un grupo que, pues ya como viejos, tenemos cierto peso. Si decimos no, es porque no pasa y nos conceden ese no. Lo hacemos de acuerdo al consenso de los jerarcas, que ya estamos de salida, que ya poco a poco nos iremos borrando del planeta, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? En ningún momento dado la práctica médica se ha favorecido. Pero la siguiente, por favor. Así es. Esto cuesta. Las certificaciones de la profesión médica
es un instrumento de regulación de la calidad. Estoy completamente de acuerdo. Pero si yo no obtengo un beneficio y sí tengo una erogación, dime cuál va a ser mi ganancia. Tú vas a ser un médico del primer mundo. ¿Por qué? Porque necesitas en ese momento educarte, prepararte, demostrar tu capacidad médica, y entonces sí ya volvemos a hablar de educación, pero de una educación ya tardía, porque los jóvenes realmente están en la olla y no alcanzan a veces este sistema de regulación, como dijo la doctora, no pasan los exámenes, ni curricularmente asistiendo, viniéndose a sentar y a escuchar y a dormirse. No los pasan los exámenes de certificaciones. Y cuando hace uno en los consejos las preguntas, si en tu hospital hacen tal procedimiento, hay algunos que dicen no, otros dicen sí. ¿Cuántos participaste? Pues muy poco. ¿Por qué? Porque no está regulada la educación dentro de esas especialidades intrahospitalarias. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando le pide uno o le exige que forme parte de un grupo que va a dedicarse a hacer la práctica médica de alta calidad, no tienen los conocimientos o están llenos de mañas, porque lo único que hicieron fue ver. Entonces, en esa situación, estamos de acuerdo que para que estas exigencias de la calidad de la atención se promueva a través del Consejo de Certificación de los hospitales, también a los hospitales les cuesta mucho dinero. La Joint Commission, ¿saben cuánto cobra por una certificación en un hospital? Para asesorar, mas no la hace, porque la certificación las hacen los consejos de salubridad de cada país y son las que dan los lineamientos a seguir. Entonces, la Joint Commission cobra más de 5 millones de pesos a cada hospital. Más de 5 millones de pesos. No por llegar a decir, a ver, enséñame tus papeles, a ver cómo los estás manejando, y yo te voy a dar un cuestionario para que me lo llenes y nos vemos la próxima semana. Te voy a revisar tu tarea. Por eso sí, antes pásale a la caja, porque es donde recojo mi cheque. O sea, ya está el negocio bien establecido de los que mandan en el país del norte, que ya nos tienen subordinados de ahí para abajo. Entonces, esto nos causa una inflación médica, que el salario del doctor, los honorarios del doctor, del procedimiento, de la farmacología, no bajan, suben los costos del hospital. Entonces, ante esa situación, realmente no podemos sostener. No podemos hacer más. En esa situación, pues tenemos que tener calma, paciencia y educarnos. La siguiente. Estos cambios, en donde viene la internacionalización de la legislación y salud para igualar condiciones en la calidad de la educación médica, las certificaciones, y con esto se mejore la atención médica, ¿cómo se va a lograr este equilibrio si realmente educados no estamos? Para empezar, nos quitaron la educación y nos celebra el sistema de atención que es inaccesible. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que esto nosotros tengamos una alta calidad y poder demostrar que a través de nuestra certificación que estas dos cosas van de la mano? No es posible. No es posible, a pesar de todos los esfuerzos que se puedan estar haciendo para poder pugnar para que se incluyan dentro de las nuevas esquemas de educación médica lo que se requiere o los requisitos para tener una buena calidad de médico. La siguiente. Entonces, caemos en un desequilibrio que incluye varios componentes. El alumno tiene poca atención escolar.
Las oficinas, las escuelas privadas están llenas de gente que estudia medicina porque no pudo entrar a las instituciones de prestigio como puede ser la universidad o el politécnico o las universidades estatales. Por cabida no pasaron el examen, pues ese es el primer filtro de la calidad de la educación. Si tú tienes la capacidad, vas a pasar un examen y entras. Si no la tienes, pues te vas a quedar. Y los otros, pues vénganos tu reino, pues pagas, entras. Aunque nada más vengas aquí 6 años a sentarte y yo te doy un título, ¿no? Como alguien dijo que en la universidad llegó un momento que si uno de los tabiques se caía y ahí estaba 6 años en el piso y durante esos 6 años permanecía sin que nadie lo moviera, llegaba el tiempo en que alguien le tenía que dar un título a ese ladrillo. ¿Ah? Así es. ¿Por qué? Porque nada más era labor de permanencia, más no de educación, por ahí. La siguiente, nos vamos a meter con los profesores. Los profesores, la gran mayoría de los viejos son habilitados. Eran tutores que tenían sus alumnos y les transmitían el conocimiento. No sabían de técnicas didácticas, ni pedagógicas, ni interacciones de educación, como dijo el doctor, no sabían comunicación, no sabían nada. Ahora ya son parte de las exigencias. Ya tenemos que tener esos cursos, ya tenemos que pasar por esos filtros para poder pertenecer a ciertos profesorados. Pero nosotros todavía dudamos mucho estas situaciones. Ahora, ¿qué pretendemos con esta mejoría en las actividades educacionales que deben contener actividades de índole científica? Pero lo más importante es el razonamiento de lo que estás aprendiendo, que te enseñen a pensar, porque tú podrás ser muy buen teórico, pero te pones un enfermo enfrente y te dicen una barrabasada de diagnósticos. Entonces, ese razonamiento no lo tienen. Y si es un cirujano, no tienen habilidad, ¿verdad? No tienen nada de exposición porque no tienen sistema de comunicación, ¿verdad? Ahora, eso sí, nos exigen que tengamos sistemas de evaluación adecuada de la calificación de las habilidades. ¿Por quién? Solamente en igualdad de condiciones yo puedo dejar que alguien me califique cuando tenga los mismos años que yo de ejercer la profesión y los mismos años de haber hecho barrabasadas. Porque me puede criticar. Pero si viene alguien en un ministerio público, me mandan llamar, es que usted hizo mal este procedimiento y el que me está acusando tiene 34 años y yo ya tengo 67, pues lo primero que le puedo decir es cuántas has hecho, ¿no? En cuántas ocasiones la has regado. Y luego que no va a contestar en ninguna. Pues entonces no puedes hablar de complicaciones o de accidentes, ¿no? Tuvimos un accidente, casi nos quedamos un jefe de gobierno, ¿verdad? Para muchos, pues es la de máquina, dicen, oh, qué suerte tuvo, ¿verdad? Así. O otros aguareros de la destrucción, ¿por qué no se fue al negocio? ¿Para qué? ¿Verdad? Porque tiene dinero, está en el poder, puede irse a donde se le pegue la gana, ¿no? Y si además es su salud, tiene que velar por ella. Además, pues es un accidente que le causó con su cardiólogo, iban a hacer una desfibrilación con energía ultrasónica y le hicieron una perforación en la aurícula, le hicieron un tamponar y se dieron cuenta como 2 horas después, cuando empezaba a tener problemas, pues se estaban corriendo a cerrar la perforación. Pero pues eso es, los que estamos inmersos ahí en las jornadas del toro, pues a cualquiera le pasa. Ahora, si me hubieran dicho el que lo estaba haciendo, pues era un muchachito, pero no, pues eran cirujanos del grupo del Estado Mayor del siglo XXI, que son cirujanos de veras. ¿Por qué? Pues tienen los pacientes, tienen todas las patologías y son muy hábiles. Y además, en el hospital inglés está un muy buen equipo.
dime a dónde quiero que me lleven, pues a la no me dejan entrar porque tengo seguro social, ¿no? Y ahí el reglamento dice, tienes que presentar tu carta de que no tienes asistencia social. Y el día que me hicieran un examen socioeconómico, la trabajadora social tenía que ir hasta mi casa para ver que le entregara yo las facturas, a ver cuánto me tabulaba la cosa que abordar, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está sucediendo. El médico también tiene problemas, tiene gravísimos problemas de conducta, ¿verdad? Entonces, si nadie nos puede evaluar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Así es. En primer lugar, proponernos que realmente debemos hacer una labor consensuada, consciente, paciente y todo el tiempo para que haya una mejoría del profesorado con mayor habilidad e intercambio de conocimiento y con mejores destrezas, ¿no? Si, como les digo, si es un maestro connotado, un cirujano muy hábil cardiovascular y le falló, pues ni modo, ¿no? Que haya un aumento de los campos clínicos de práctica médica para que el estudiante pueda fortalecer el razonamiento diagnóstico. Ojo, cada vez los campos clínicos se están reduciendo. Los muchachos ya no quieren ir a los pueblos al servicio social porque los matan. Así, ya no quieren llegar allá, tienen miedo. Todos de acuerdo. Pero, ¿dónde vas a practicar tus conocimientos? No, pues aquí sentadito, aquí me vuelvo, pasan de médicos no titulados a investigadores. Porque están en el departamento de investigación de la telemetría del hilo negro fluorescente y a ver si tiene un centro neuronal. Entonces, de repente ya brincó de una escolaridad a volverse altamente científicos, cuando sabemos de antemano que lo que es la investigación en este país también está altamente recortada y que el único presupuesto que puede haber es a través de las empresas que tengan un alto grado de interés, que les deje dinero. Eso es económico, hay que verlo. En este país no se hace nada si no hay dinero de por medio. Un ejemplo muy clásico es, por ejemplo, que teníamos una ley de ambiente para que esté libre del humo del tabaco. Pero en este país hay 4 empresas mundiales que producen el tabaco y tienen 16,000 hectáreas en donde cultivan el tabaco. Y producen para los que fuman ahorita, con una ley del humo del tabaco, ¿verdad? 16 millones de cigarrillos diarios. Así. Y a pesar que tenemos una ley de que no fumes, ¿no? ¿Pero ustedes creen que el gobierno va a dejar de cobrarle al que está produciendo el tabaco? De la producción manufacturera en la fábrica, de los envases, del que hace la serigrafía y todo eso. Entonces son impuestos. A ver que le quiten la licencia a Bacardí. Vas en contra de tu propia economía. Entonces, ¿qué? Estamos inmersos y sujetos a lo que diga la industria. Entonces, en esas condiciones, ¿verdad? La industria nos dicta qué es lo que tenemos que hacer y los campos clínicos ya desaparecieron, pero nosotros no podemos hacer un mejor uso de la terapéutica. ¿Por qué? Porque es inaccesible. Una resonancia magnética, si la tiene el Seguro Social, trabaja una semana y está sin trabajar porque se descompuso 3 meses, ¿no? 6 meses si bien nos da. Los tomógrafos igual, la cirugía laparoscópica que ahora está subrogada a los privados, como no les pagan, retiran sus equipos y se deja de hacer. En este país,
comparado con Venezuela, que en Venezuela tienen 4 robots Da Vinci y lo usan en todo tipo de gente, ¿verdad? Y hay gente muy preparada, cirujanos expertos en el manejo de la cirugía robótica, ¿verdad? Aquí tenemos 4, pero funciona uno. ¿Y saben en dónde funciona? ¿En qué hospital? En el Hospital Regional de Zumpango, en el estado de Hidalgo. Ese es el único que funciona. El de Monterrey está parado. El de Los Ángeles de Pedregal tiene una productividad muy baja por el alto costo que cuesta. Una prostatectomía cuesta más de 500,000 pesos. En Zumpango cuesta 200,000. Entonces, ¿a dónde se van todos? Pues nos vamos a Zumpango, hacemos el turismo médico, yo te llevo hasta en camioneta, te opero allá y te regreso hasta tu casa si quieres. Y cobro más o menos. El Jean González tiene 5 años con un robot ahí que dicen, ahora sí ya lo vamos a echar a andar. Pues sí, las gentes están preparadas, están capacitadas, ¿no? Pero no hay insumos. Cada brazo robótico con los vástagos y las pinzas cuesta como 200,000 pesos y tiene 5. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer contra la industria para poder tener el acceso adecuado a esa terapéutica? Como dicen, la siguiente. Hay que evitarla aquí a través de la educación para el manejo de los padecimientos por inducción al consumismo. Órale, esto es espionaje. No. Te vuelvo la llamada como en 1 hora, por favor. Gracias. Esto es lo que tiene de malo por el teléfono. Sientes al baño y automáticamente te vas a agarrar algo y en ese momento suena y ya no sabes si agarrártelo porque te estás mojando o soltar el teléfono. Entonces, esta inducción de la industria al consumismo comercial farmacológico tecnológico nos está haciendo cada vez más media, porque los médicos jóvenes prescriben de acuerdo a las modas, a lo que les induce la industria farmacéutica. Llegaba una chica representante con su producto, no les voy a decir, no, siquiera estuvieran así. No, como les decía yo, mira, aquí ya te mandaron, a ver si te mandan el bikini con unas tarjetitas, a ver qué es donde toco, porque ya no traes muestra, ya no traes nada. Sin embargo, en la televisión todavía vemos la industria del mercado negro de los medicamentos, pero floreciente. Entonces, llegaba a decir, este es el mejor tratamiento para el síndrome de colon irritable con estreñimiento. ¡Ay, no se va a revolucionar los últimos 100 años de la medicina con este producto! ¿Sí? Con solo 3 meses de tratamiento usted ya erradicó el síndrome de colon. Oye, ¿y cuánto cuesta? 1,600 pesos, 15 tabletas, y dalo 3 meses, ¿no? Para curar el estreñimiento. Pues hay aceite de ricino, ¿no? Sí, hay cornflakes de queno, amaranto, sustancias naturales, y dan un antiespasmódico y la bendición de Dios y que siga con sus problemas, porque los problemas del mundo no se los vas a quitar, pero sí le vas a quitar 1,600 pesos cada cajita. Tenemos otra paciente que tiene un cáncer bronquial, el Tercera de 150 miligramos, hace 3 meses costaba 32,000 pesos para 30 días, ahorita cuesta 46,000 pesos. ¿Por qué? Porque ya subieron todos los medicamentos de 15 días para acá, el 25%. Entonces, esto pues es extorsión farmacológica. ¿Qué vamos a hacer? Si los muchachos no están educados para eso, pues hay que inducirlos, pues, que podamos tener cierto contacto con la juventud para que puedan ejercer mejor la medicina. Pero también nos llegó de otra maldición del extranjero.
tan fácil que era llenar nuestros expedientes a mano, hacer nuestras historias clínicas. Ahora tenemos el expediente clínico electrónico. No todos los que son de mi edad dominan la computación, se hacen bolas, se tienen los dedos reumáticos. Nada más que traten de mandar un WhatsApp por ahí, por el celular, y verán cómo lo mandan con todos los errores ortográficos. ¿Por qué? Porque ya no le atinan al número. Entonces, esto es. Nosotros, en particular, que haga la siguiente, por favor, nos hemos dedicado, ¿verdad?, a contribuir a los sistemas de enseñanza y capacitación, manteniendo un entrenamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en la cirugía de mínima invasión, la cirugía laparoscópica, las deficiencias de enseñanza, los cursos, eran muy cortos. Una semanita en un congreso y ya se habías hecho un experto, te daban un diploma para hacer cirujano laparoscópico, quitar una vesícula. Entonces, ¿qué sucedía? Pues los errores estaban a la vuelta de la esquina. Cuando a nivel mundial existen instituciones como es el WebSource en Francia, el ICAL en Nueva Delhi, en Brasil, aquí no hay. ¿Por qué? Pues yo no quisiera presumir, porque a lo mejor se dieron cuenta que estábamos nosotros, tenemos un diplomado que dura 155 horas semestrales. Y el que no cumpla con esos requisitos no se le puede dar el certificado de cirujano de mínima invasión. Entonces, para volver cirujano laparoscópico, hemos establecido una serie de requisitos para asegurar los más altos estándares para la práctica de la cirugía laparoscópica. Yo soy cirujano, me gusta enseñar, me gusta quitarles lo impetuoso a los jóvenes, ¿verdad?, centrarlos para que hagan sus cirugías más tranquilamente. La siguiente. En 14 años de experiencia que teníamos dando este diplomado, 2 veces por año, ¿verdad?, hemos graduado más de 1.400 alumnos de diversas especialidades quirúrgicas. ¿Por qué 1.450 alumnos? Porque solamente recibimos entre 35 y 40 alumnos, que es nuestra capacidad con los simuladores para que puedan practicar. Cabe mencionar que nosotros tenemos simuladores tanto virtuales, tenemos los reales inanimados y tenemos la práctica en animales. Que esta última, ya nos estamos metiendo en una serie de problemas con el Partido Verde Ecologista, que el día que se dé cuenta, pues nos van a meter al bote. ¿Por qué? Porque en primer lugar pues somos marranitos para veracas y bien de invasión para poder hacer estas prácticas. Pero pues yo no sé qué va a suceder. Aparte de que tenemos que llevarlos a lugares de enseñanza médica continua para avance tecnológico de alta definición hasta la cirugía robótica. Nuestros alumnos, gracias a Dios, en estos 14 años de enseñanza han ido progresando. El que es el jefe de la cirugía robótica del Hospital Ángeles Pedregal, que es un urólogo, es un señor ya jubilado de urología, que era el jefe de urología del Centro Médico Nacional. Él es el que estaba al mando del Ángeles del Pedregal, fue alumno nuestro, era nuestro alumno de más años que tenía ahí, hasta que aprendió, se le quitó ya el aprendizaje. El que es el jefe de cirugía robótica del Hospital de San Juan, yo lo vine a hacer cuando era residente, y le dije, quítate, pendejo. O como le decía otro, oiga, doctor, le voy a sugerir a usted levantarse un poquito más tarde. Yo se levanta usted, maestro, a las 6 de la mañana, no, levante como a las 12. ¿Qué? No hagan unas pendejadas durante el día. Y sin embargo, ahora ya es el jefe de cirugía robótica y es un pango. Y así tenemos toda una serie de gentes que hemos adiestrado en estos 14 años con la alta definición
llevándolos a todos. Tenemos al primer cirujano cibernético que es Adrián Carvajal, que fue el número 1 en México, que inició la cirugía robótica. Siguiente. Y entonces, la tendencia ha sido a crear nuevos especialistas con dominio de sus conocimientos, mayor habilidad en los procedimientos laparoscópicos para crear un nuevo modelo de excelencia para el especialista en mínimo acceso. Estamos contribuyendo con la educación, pero además nos llevamos a nuestros alumnos, nosotros a través del hospital y a través de una fundación en el hospital, hacemos 2 veces al año campañas de cirugía extramuros. Vamos a zonas marginadas, a la Sierra de Los Cielos, a la Sierra de Chihuahua, vamos a Chiapas, a Arriaga, ahí donde sale la bestia, y nos aventamos entre un grupo de cirujanos y los alumnos y los residentes y los internos de pregrado, hacemos un promedio, por decirles algo, de 170 cirugías en una semana, diferentes procedimientos laparoscópicos abiertos, ginecológicos, etc., para que ahí tengan la oportunidad, con esa gente que está marginal, que no tiene acceso a la salud, a poder llevarles algo de ayuda, porque conseguimos los insumos a través de la industria. Ahí sí les exigimos que cooperen, que pongan, porque antiguamente la Secretaría de Salud tenía un departamento de cirugía extramuros y colaboraba. Ahora ya no dan ni un quinto. Entonces hay que andar mendigando a ver con qué se cooperan para poder hacer este tipo de cirugía, para que los muchachos y los nuevos cirujanos se vayan adestrándose cada vez más. La siguiente. Por eso se requiere el apoyo de las instituciones para participar en la educación médica, contribuyendo con los aspectos económicos, ¿verdad? Para que, lejos de que el cirujano, el médico, se case con una marca, se puede ofertar excelencia académica, disminución de los costos, pero que conozcan todos los recursos que pueden tener a la mano para poder resolver un problema. Eso es lo que nosotros estamos promoviendo. Hicimos cuando nuestro excelso, cuando estaba en campaña, nosotros hicimos una propuesta que precisamente a través del gobierno que tiene la sartén por el mango, les dijera a todas las asociaciones médicas, no iba a perdonar a nadie, decir, a ver, papacito, tú tienes el organismo colegiado como es, por ejemplo, el Colegio Nacional de Cardiología. ¿Por qué tienes 20 millones de pesos ahí guardados? Para que el presidente y sus secretarios anden viajando por todo el mundo como jeques árabes. No. Si no les dan algo a tus agremiados, vénganos tu reino, porque te voy a quitar el 10%. Oye, que yo soy de asociación, me van. Porque al agremiado nada más le cuesta la certificación, paga la asociación, son puntos para la certificación, pero no recibe ninguna otra cosa acá. En cambio, les vamos a ofrecer algo, que fue la propuesta. Nosotros tenemos los pacientes, los vamos a subrogar a todos, porque la ley de salud dice que debemos de proporcionar calidad en la atención médica. Ese es número 1, una atención médica de calidad. Otra, que sea a menor costo. Y lo último, que es muy importante, que llegue a la gran mayoría de la población. Entonces, si tenemos un cardiólogo allá en la Sierra de Oaxaca y el señor está certificado y tiene todos los requisitos, yo le mando pacientes hasta la Sierra y yo, gobierno, que le quité a la asociación o a la industria, le voy a pagar a ese doctor lo que el paciente no puede pagar. Y le voy a decir a la industria farmacéutica, tú qué medicamentos produces, pues que yo produzco antihipertensivos perfectos, ¿de cuáles? ¿Cuánto cuestan? Pues los vas a dar a la mitad, yo te lo condono en impuestos y yo te voy a dar un beneficio que
te voy a promover. ¿Para qué? Para que hagamos un sistema de salud como es el europeo del norte, mixto, y que tenga facilidad del acceso del paciente que no tiene nada, pero que no se tiene que mover de su comunidad, porque cuando fuimos aquí a operar a los Tarahumara, los pobrecitos habían caminado un día para llegar al albergue del DIF, en donde los esperaban las camionetas que los llevaban hasta el hospital en donde estábamos trabajando. Un día. Entonces, si les llevamos el beneficio hasta allá, ¿por qué tienen que caminar? Pues eso ya dice, es acceso a la salud. Ni le va a costar al gobierno, al contrario, vas a beneficiar a la industria. Y sí les puedo decir una cosa, que allá en Cuba hay un hospital que pertenece al sector salud de primer mundo, pero no tiene personal, no tiene medicamentos, y todo el equipo era nuevecito. Lo llegamos a desempacar, las máquinas de anestesia de lujo, ¿verdad?, para que nuestros anestesiólogos que llegaban pudieran trabajar con ellos y poder utilizar esos aparatos. Entonces, como yo creo que pisábamos algunos paneles, pues ahí se quedó la propuesta, o a lo mejor por ahí dentro del esquemita que nos pusieron de la atención universal, en donde dice claramente la OMS de que esa atención universal no es igualdad de condiciones ni de pago. Dice claramente que esa igualdad de atención médica es precisamente a través de la prevención, ¿sí?, de la participación médica, y que tienen que contribuir todos los sectores que puedan ser empresariales. Eso es lo que dice la atención universal. Todo el mundo aquí dice, no, esa atención universal es de que los del ISSSTE se van a poder atender en el seguro, los del seguro se pueden atender en salud. No, señor, la plataforma está completamente equivocada. Es atención igualitaria para que los costos sean accesibles. Y si nosotros tronamos a la industria, puede participar y verán que a todos los mexicanos nos va de todo. Y además la educación la podemos incrementar. La siguiente y última. Miren, estos son parte de nuestros alumnos en el curso del 2014. ¿Verdad? Alumnos, aquí estoy yo, me puse a llevar ahí para que me vean. La siguiente, vean nuestros alumnos practicando en los cerditos. Las torres, lógico, nos cuestan, y le cuestan al alumno también su colegiatura, no es gratis, ¿verdad? Este compañero es de Bolivia, viene desde Bolivia. Este compañero viene del Estado de México. Este venía desde Mérida, ¿no?, al Distrito Federal, cada 8 días. La siguiente, ¿sí? El doctor Fausto Dávila, egresado por México, también de la generación 85. Él es el creador de la cirugía sin huella, que ahora prevalece en todo el mundo. Es uno de nuestros profesores y vive en Costa Rica, Veracruz. El doctor Roberto Santamaría es el jefe de SUNPAM. Él es el profesor titular del curso. Él es Leopoldo Gutiérrez, el primer cirujano que hizo la primera laparoscopía en la Ciudad de México, con sus propias herramientas que él mismo se fabricó. El doctor Carlos Vieira, que también es profesor adjunto de la siguiente. Manuel Gallo Reynoso, que también es cirujano laparoscópico y es del Hospital Ángeles Clínica Londres. David Castillejo, que también es de Clínica Londres, otro de los profesores titulares. Yo soy profesor adjunto. El doctor Víctor Ivanov, y me faltó otro porque no encontré su foto, de Carlos Sánchez Moreno, un señor que me lleva creo que 2 años,
que soñaba desde hace algunos años, desde que empezó con nosotros a colaborar en el curso, soñaba con hacer cirugía robótica. Decía, es que debemos hacer cirugía robótica. Se fue a Francia, se administró en la cirugía robótica, aquí llegó, no hay robots. Aquí ¿dónde vas a hacer cirugía robótica? Empezó con Adrián Carvajal, que es médico militar. Empezaron a hacer con el brazo robótico, luego hicieron con un ingeniero de Investable, Politécnico, otro brazo robótico que lo diseñaron, hasta que su sueño se le cumplió. En Zumpango echaron a montar el robot, y él tiene su clínica en las calles de Colima, en la colonia Roma. Sin embargo, se va todos los días hasta Zumpango, antes de las 6 de la mañana para llegar a las 7, porque a las 7 empiezan las actividades allá en el departamento de cirugía, y él está en el departamento de urología, y él es, junto con Víctor Ivanov, que es ruso-mexicano, hace la cirugía robótica. De enero a la fecha, ahorita ya rebasaron el número de cirugías robóticas que le están pidiendo como requisitos para irse a avanzar al siguiente escalón, que es irse a Washington para cumplir con el requisito para tomar el curso de cirugía avanzada para cáncer de próstata. Estos son nuestros maestros. Entonces, yo creo que si todos y cada uno, como dijo hace un rato, contribuimos con la enseñanza, vamos a llegar muy lejos, pero no perdamos de vista a ese médico joven. El médico joven está sujeto a muchas críticas actualmente, de que su diagnóstico, su tratamiento, todo es muy deficiente. ¿Por qué? Porque nadie lo ha llevado de la mano. En las instituciones están para sacar trabajo nada más, y como dicen, pues el que sigue y el que sigue y el que sigue, y la enfermera muchas veces es la que hace hasta la receta. Y inducidos nada más para si leen ahí que dice X padecimiento, lo mismo. Y entonces por eso en las instituciones no avanzan. Lo siguiente, aquí tenemos el auditorio de la FES Iztacala. Es un auditorio precioso, pero vean, casi se llena de médicos jóvenes. Todos estos son médicos recién graduados que quieren ingresar a las residencias, pero sin embargo la oferta está muy por debajo. No se ha aumentado, al contrario, han disminuido. Entonces no tienen a dónde hacer especialidades. Por eso yo les propongo a los que tienen las posibilidades y que tengan los conocimientos y que tengan el concepto de la juventud médica, hay muchas cosas nuevas que se pueden adaptar dentro de la medicina y que no sean taxistas. A mí un día también un ingeniero dice, es que yo soy ingeniero, a ver, como que no lo escuché. ¿Usted qué es? No, porque yo soy ingeniero. No, usted maneja taxi a la coma, porque yo lo estoy viendo sentado en un volante y está manejando un taxi. Si fuera usted un profesionista competente, en este momento estaría luchando por colocarse como ingeniero. No me venga a mí con que soy profesionista. Sí, pero por asistencia, por cansancio, porque muchas veces les pides el título y ahí es donde ustedes dicen, no, pues es que me falta una tesis, porque es una materia de... Ya se ajustó toda una situación. Entonces hay que reinventar nuevas especialidades. Ahí tenemos en el Instituto Regional de Pediatría, hay bioenergía, hay dermatología, en el caso de los médicos, hay robótica, hay alta definición, hay ¿cómo se llama? Otras especialidades afines, pero hay que inducirlos a que vayan ocupando sus espacios y tengan trabajo,
porque da tristeza de que todo el mundo quiere ser cirujano, quiere ser internista, o yo quiero ser como el jefe X. No es posible. Gánale. Gracias a todos ustedes. Especialista. Se entrega el premio al doctor Enrique Morgado Rodríguez con el título y medalla de máximo líder en ciencias médicas en reconocimiento a su destacada trayectoria como líder y sus invaluables aportes a la ciencia médica, presidente del Grupo Médico Especialista. Asimismo, llamamos al doctor Carlos Alberto Morgado Marino, director general del Grupo Médico Especialista. Gracias, muy buenas noches. Me siento muy honrado. Quiero agradecer al honorable presidio, a todos ustedes, porque me voy ampliamente satisfecho por todas las enseñanzas que ahorita han compartido ustedes conmigo. Nos hemos dedicado durante mucho tiempo a la educación de la salud, pero sin embargo, como dijo el doctor que me precedió, esto ha sido muy diferente, muy reconfortante, nos ha nutrido con nuevas experiencias para ejercer una medicina no diferente a todas las que hemos ejercido durante estos 42 años. Pero sí, sin embargo, buscar otras formas de satisfacer las necesidades de esa angustia social que ahorita este país, y creo que toda Latinoamérica, está procurando y está necesitando por parte de cada uno de nosotros que llevemos para que puedan saciar esa necesidad. Una vez más, quiero dar gracias a mi hijo, a la doctora Lidia Elena, por su participación y entusiasmo, por la confianza que nos dieron para estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, pásenlo.